hay ciertos miembros de la familia que dicen, pero tú no tienes que decir que son adoptados. Y yo, pero ¿por qué no? A ese también lo cacheteo, tú mándalo a mi casa. Dije que quería un niño mezclado, un niño, porque yo soy latina y mi esposo es americano. Y la agencia me dijo, entonces vendría siendo $6,000 menos, porque esos niños son menos deseados. Oh, wow. Y es como un embarazo largo, fueron como 2 años cada proceso. ¿Hizo una mirada como juzgona o cómo se siente? Piensan que soy la nana. Wow. Y sucede que les pregunten mucho, que la gente quiere saber de sus familiares. No es que te preguntan, cuéntame un poco de su historia. ¿Qué era? ¿Droga? ¿Abuso? ¿La violaron? ¿Qué pasó? Hola a todos y bienvenidos a Preguntas sin Vergüenza, el programa donde hacemos las preguntas incómodas que tú tienes, pero no te atreves a preguntar. Aquí hablamos sin pena, sin filtro y sin juicios y, por supuesto, sin vergüenza. Y el sinvergüenza que hace esas preguntas soy yo, Eduardo Padilla, con un solo fin: entendernos mejor. Y así comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Xiomara González Gobea, orgullosamente venezolana. Tengo 2 hijos, hermanitos biológicos adoptados a través del foster care aquí en Estados Unidos. Camila, que tiene 10 años, y Nicolás, que tiene 12. Mi nombre es Andrés Báez, nací en Colombia y soy padre de 2 niñas hermosas a través de la adopción internacional, Nina y Celeste, de 8 y 4 años. Mi nombre es Mary Kines, soy dominicana, madre adoptiva de niños de foster, Kelly de 18, Christian de 17 y Ryan de 14. Muy bien, yo quiero empezar preguntándoles cómo es la decisión de adoptar a un niño o a una niña. Bueno, yo feliz de pensar, es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida porque te transforma también a ti, no solamente al niño o a la niña. Es una transformación de vida para también los padres adoptivos y los familiares y las personas cercanas, para ese círculo sagrado y esas personas que te conocen. Bueno, para mí yo soy tercera generación en mi familia que adopta. Oh, wow. Mi tía abuela adoptó, mi tía adoptó y después de no poder quedar embarazada, naturalmente, la decisión era simple, era adopción. Okay. Entonces yo llegué a adoptar. Y ahora, brevemente, ¿cómo es ese proceso de la adopción? Bueno, depende, ¿no? Por lo menos en mi caso fue a través del foster care en Estados Unidos, que no es lo mismo que la adopción internacional, ¿verdad? Es otro camino completamente diferente. Y en mi caso, pues yo tuve la felicidad, la dicha de poder adoptar hermanos biológicos. El proceso es complicado, no es como la gente cree que es sencillo porque es Estados Unidos, no. O sea, también tienes, si lo haces bien y de una manera legítima y de una manera transparente, como debe ser, ética, pues definitivamente las cosas resultan muy bien. Pero a estas alturas del partido todavía hay gente que no lo hace de manera transparente. O sea, lo peor es que hay personas que creen que lo hacen bien y ese es el gran detalle. Hay personas que creen que están haciendo las cosas con transparencia, legítimamente, y no saben que están cayendo de repente en un fraude, en un tráfico de niños, en un robo de un niño cuando nace en el hospital y le mienten a la madre y le dicen que ha muerto. Entonces, todos estos casos hay que tenerlos con lupa, sobre todo cuando se trata de la adopción internacional. ¿Cómo fue para ustedes? Bueno, para mí, al no poder quedar embarazada después de 2 intentos de IVF, decidí hacer investigaciones en cuanto a adopciones privadas. Pero lo que quedé defraudada fue cuando yo dije que quería un niño mezclado, un niño, porque yo soy latina y mi esposo es americano. Y la agencia me dijo, entonces vendría siendo $6,000 menos, porque esos niños son menos deseados. Oh, wow. Entonces, o sea, ¿a eso te refieres mestizo? Mestizo, sí. Okay. Entonces yo dije, bueno, yo estoy comprando un niño, ¿no? Entonces yo decidí hacer como hiciste tú. Yo decidí entrar en el proceso de foster. Hice el proceso de foster resource. Entonces eso viene siendo que es un chequeo un poquito más intenso, porque tú llegas a poner, te dan niños de la edad de recién nacido hasta 5 años en tu casa. Y también tuve la dicha de tener 2 hermanos biológicos y entonces adicionalmente otro que vino después. El último que llegó fue el primero que se adoptó. Y yo quiero aclarar rápido antes de Eduardo y de Andrés, y es un momentico rápidamente, para los que adoptamos a nivel nacional a través del foster care,
tienes que pasar prácticamente la mayoría por el proceso de tener niños temporalmente en tu casa y quizás regresan a sus padres. En mi caso, yo tuve 3 sets de hermanos antes de adoptar a los míos. Ah, No sé el caso tuyo, pero bueno, el caso de Andrés, no sé, es diferente porque... Sí, en mi caso, nosotros hicimos adopción internacional. Ok. Entonces, es un proceso largo. Hay que hacerlo bien asesorado también. Lo hicimos con una agencia de adopción aquí en Estados Unidos. Y es como un embarazo largo. Fueron como 2 años cada proceso Oh, wow. de nuestras 2 niñas. Pero siempre muy asesorados, confiando también en el programa del país donde seleccionamos, que tiene fama de que es muy bueno. Todo lo hacen al pie de la letra. Investigamos bastante también antes de hacerlo. Y sí, 2 años cada proceso. Y ahora, tú también mencionaste, Mari, el tema de los costos. ¿Cuánto cuesta adoptar a un niño? En ese instante que fue, bueno, mi hija tiene 18, hace 15, quizás 17 años, era como de $30,000 a $24,000. Wow. Yo creo que tienes que verlo también dependiendo, todos los procesos son distintos. Ajá. Si es a través del foster system. Sí. Por ejemplo, Xiomara te podrá hablar más de eso, pero hay un costo de pronto menor. Cuando son agencias y son adopciones internacionales, recuerda que son procesos de 2 años, puede variar entre 30 a 35,000, dependiendo. Recuerda que hay que pagar abogados, hay que pagar toda la gente. Imagínense que tienen un equipo trabajando todos esos 2 años para llevar a cabo que sea exitoso también, ¿no? En el caso del foster care, 0. Okay. No pagas nada. De hecho, recibes un subsidio si lo quieres aceptar, te pagan la educación de tu hijo universitaria y además tienes seguro médico. Oh, wow. Hasta la Así edad que de 19 18 años. o depende del estado. Sí. Depende del estado, pueden cubrir esos gastos. Así que eso es tremendo mito que es muy costoso adoptar en Estados Unidos, no a través del foster care. Quizás la adopción privada, quizás la adopción internacional, pero a través del foster care el beneficio es espectacular porque hasta te cubre los gastos del abogado. Justo eso es lo que te iba a preguntar, que igual necesitas un abogado para hacer esto. Wow. Sí, es distinto. Fíjate que cuando tú lo comparas, por ejemplo, con otras maneras de tener hijos como un vientre alquilado, ya un vientre alquilado ya estamos hablando de más de $100,000. Claro. Entonces, depende de la situación. Bueno, y el IVF también es carísimo. El IVF También. es caro. Bien Sí, caro. para la fertilización in vitro. ¿Y les molesta que la gente les pregunte cuánto cuesta adoptar un niño? No, a mí, los míos se sabe que son adoptados, porque mis amigos se reían y decían que yo llegué a adoptar los únicos niños rubios con ojos claros en el sistema. Mis hijos se parecen a mi esposo. Hasta cuando estaban en la escuela, los profesores decían que no sabían, decían, oye, no saco nada de ti. O sea, es igualito al papá, porque ven, más es porque ven que mi hijo y me llaman mamá, y es más uno personalmente ver las miradas que te dan cuando ven que tú eres la mamá y le está hablando y te miran y hacen y mira de nuevo y tú eres la mamá y es el niño. Entonces cuando entra mi esposo en la página, entonces dicen, oh, ok, soy cogido por el lado del papá, pero no. ¿Y te molesta eso? Que dijeran, ay, no se parece a ti. Sí y no. No me molesta que no se parezca a mí. No me molesta, en ese sentido no. Pero lo que me molesta es a veces la mirada. O sea, la mirada sí. Y no tanto acá en Miami, pero cuando voy al norte, cuando voy a Michigan y eso, sí me siento la mirada. Mi esposo dice que soy yo. Digo yo, no soy yo. Y mis hijos se dan cuenta por igual y dicen, mami, nos están mirando. Y digo yo, o sea, déjalo. Pero sí. ¿Hizo una mirada como juzgona o cómo se siente? Como que es verdad. O sea, piensan que soy la nana. Wow. O sea, piensan que yo soy la trabajadora que está con ellos en el parque. Desde chiquito muchísimas veces me decían eso. Yo iba en la playa y el niño, yo jugando con él y madre me preguntaban, me decían, ay, ¿tú trabajas con la familia? Y yo, no, son mis hijos. Ese perjuicio sí existe. Claro. Y es lo único, como quien dice, más incómodo, pero los niños se ríen. Nosotros nos reímos en cuanto a eso. En mi caso, a mí me encanta, de hecho, que me miren. Mi hija es haitiana, su madre es haitiana, su pelo es súper puffy, ¿verdad? Súper afro.
y nos miran y sí nos han hecho comentarios. Por ejemplo, una vez estábamos en un juego de béisbol y me dijeron, tu esposo sabe que él no es el papá. Oh, wow. Entonces, ese tipo de comentarios definitivamente, pero hay que ignorar al ignorante, ¿sabes? Y es como que uno no se engancha con eso ahora. A mí me encanta que me miren, porque para mí es una manera de promover las diferencias de una manera desde el amor. Porque la adopción es un acto de amor. Ahora, volviendo a tu pregunta, Eduardo, ¿qué te molesta? ¿Te molesta esto? Yo te voy a decir lo que a mí me molesta. Me molesta, adoptaste, qué linda, qué corazón tan bello tiene. Esa la tengo en mis preguntas. O sea, si tú quieres verme engorilada, no quiero sentir pityness, ni lástima, no. O sea, hay una idea falsa de que uno es el salvador de esos niños. Sí. Y te lo digo y es que yo chillo. O sea, es una cosa que a mí me parte el corazón. Claro, o sea, porque pueden tener sus problemas, pueden venir con sus traumas, pueden venir con sus situaciones. Ayúdame a ayudarlos. ¿Sabes? Es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, no es algo que a mí particularmente me agrade, me parece horroroso, me parece una falta de respeto y si tú lo has hecho, deja de hacerlo. O sea, please, es en serio. Lo que pasa es que es un beneficio mutuo, ¿no? Nosotros tenemos, hablando de nuestro caso, nosotros tenemos la necesidad de dar este amor de padres y no lo hacemos por eso, porque seamos los santos ni nada de eso, lo hacemos porque tenemos esa sed de dar amor. Y esos niños la necesitan. La necesitan también, entonces es como el pairing perfecto. Claro. Entonces es encontrar esa necesidad de ambos lados con un mutuo beneficio. A mí tampoco me gusta eso, que nos digan, no, pero es que tú eres el salvador. No, es que no somos el salvador. Ellos nos están salvando a nosotros, sí. Si te pones a pensar. Sí, no. Y a mí hay cierto miembro de la familia que dice, pero tú no tienes que decir que son adoptados. Y yo, pero, ¿por qué no? Son adoptados. A ese también lo cacheteo, tú mándalo a mi casa. O sea, no. Pero tú no tienes que decir, es su historia. O sea, Claro. mis hijos saben que son adoptados. Los dos mayores tuvieron más contacto con sus padres biológicos y tenemos conversaciones. Hablamos, Claro. fuimos a terapia, conversamos y yo siempre le digo, sus padres lo querían tanto que sabían que no podían cuidar de ustedes y lo dieron para que alguien pudiera cuidar de ustedes. Ese es el amor que es tan grande que sus padres biológicos tuvieron por ustedes. O sea, no es un abandono, es un mejor vivir. Porque de su tiempo, como ellos se encontraban en ese momento, no podían con ellos mismos, encima no iban a poder con ellos. Entonces, esa es la situación a la cual uno tiene que venir explicándoselo a ellos y ya llegan a un cierto tipo de entendimiento y saben, y con orgullo dicen que son adoptados. Cuando son adoptados y foster, entonces ahí entra Hollywood y piensan que venían de una familia abusada, de que venían, o sea, yo digo o sea, no es el caso, absolutamente nada. Los míos yo lo cogí de una edad muy pequeña, 2,5, 1,5, 14 meses. No retenían tanto, no sabían tanto. Claro. Por lo menos el más pequeño. Los dos grandes sí vivieron cosas desagradables, pero lo hemos superado con terapia y hablando. Nada de secretos. ¿Y a partir de qué edad saben los niños que son adoptados? O sea, ¿cómo es esa conversación? ¿O es una conversación constante? ¿No es así como la conversación que tienes un día con ellos? Los míos sabían, o sea, los míos eran en el sistema, los míos... Pero si llegan tan chiquitos de niños, pues eso ni se entera. No, porque el sistema, cuando tú entras con el sistema de foster, los niños tienen contacto con sus padres biológicos. Es un proceso. Los míos llegaron, los dos grandes, que fueron mi primero. Yo no tuve más niños, tú tuviste niños que vinieron y se fueron. Yo no. Yo los 3 que recibí, los 3 se quedaron. Los 2 mayores que regresaron conmigo, estaban conmigo, llegaron a quedarse conmigo literalmente una semana antes de cumplir la ley federal de 2 años. El juez lo puso en la custodia de los padres una semana antes de cumplir el mandato de 2 años, porque el gobierno de Clinton puso que a partir de la edad de 1 a 5 años, si un niño menor de 2 años entra en el sistema, no puede durar más de 2 años o 2 años en el sistema, sino automáticamente los papás pierden el derecho. Y el juez lo puso en la custodia de los padres una semana antes de ese tiempo. Oh, wow. A los 8 meses regresaron en el sistema, regresaron niños completamente diferentes. Comencé a 0 con ellos. Cuando regresaron ellos, ya yo tenía el menor conmigo. A las 3 semanas de la adopción del menor,
llegaron los otros 2. So, yo estaba con 2, a 0, a 1, a 3. Oh, wow. Eduardo, Andrés de repente te puede aclarar esto también y de repente puede reiterarlo, pero algo que es muy importante no es solo la transparencia, decir la verdad, no tienes por qué mentir, la verdad, ¿verdad? En mi caso yo tengo álbumes de fotos, etcétera, se saben todo. Buscar un círculo con el que se identifiquen. La identidad es sumamente importante en los niños adoptados. Saber su origen, de dónde vienen y conocer gente que se parece a ellos en las circunstancias. Nosotros somos muy buenos amigos y justamente pues nuestros hijos son adoptados y no los vemos tanto como quisiéramos, pero es importante cosechar, o sea, sembrar ese círculo. Claro, para ¿sabes? que hay otra que hay un gente entorno similar, exactamente, y que son sanos y que son felices y es el proceso de cada quien, no pasa nada. Sí, en nuestro caso es desde pequeñito, volviendo a tu pregunta original, como han sido bastante pequeñas mis hijas, en el momento que se dio la adopción, obviamente uno toma entrenamientos para esto, ¿no? Porque la gente, uno no sabe al principio. Entonces, se trató de hablarles con naturalidad del tema, pero en un lenguaje en el que puedan entender a la edad, en las distintas etapas que van teniendo. Por ponerte un ejemplo, tú no naciste de la barriga de tu mamá, sino del corazón, por ejemplo. Y así vas construyendo un lenguaje en donde sea natural el término de adopción y estar disponible para las preguntas también que tengan. Claro, y ahí iba yo también, ¿cómo son esas preguntas de los niños? Difíciles. Sí. Difíciles. Se abordan con naturalidad. Sí. A nosotros por lo menos nos mencionaban que hay que hablar también cuando empiezan a tener preguntas sobre la persona que las tuvo en la barriga. Es hablar con neutralidad del tema. Okay. No irse por el camino sin juicio. No irse, no porque fue una persona mala o porque fue una persona buena. O sea, hay que ser neutral. Simplemente en ese momento, de pronto, esa persona no se podía cuidar a ella misma. Entonces, por eso se dio la situación. Pero sí hay que hablarles y estar... Mi esposa y yo nos miramos cada vez que hacen una pregunta difícil, ¿no? Porque uno no se las sabe todas. Claro. Y también te apoyan en los procesos post-adoption. También te apoyan en esos procesos. Tienes una trabajadora social que te ayuda, psicóloga. Entonces te ayudan en el proceso para ir acompañando al niño, ¿no? Ok. Bueno, tú con niños tan grandes debiste haber tenido muchas preguntas incómodas. Sí, tuve muchas preguntas, pero también conocieron a sus padres. O sea, entraron los 2 grandes, entraron en el sistema 1 y medio y 2 y medio. Duramos 2 años para atrás, para adelante. Entonces regresaron ya. Entendían, sabían quién eran sus padres. Cuando regresó la niña, regresó de 4 años y medio, ya estaba en pre-K. Y el otro, el marón, estaba 3 años y medio. O sea, ya sabían. Yo no cambié nombre. O sea, porque a veces cambian el nombre, pero yo no le cambié el nombre. Justo, no se lo cambié, se quedó así. Pero eran niños que eran para mí, porque mi hija tiene el mismo cumpleaños de mi prima querida, que se murió, y yo cuando era más pequeña le dije que ella iba a ser la madre de mi primer hijo. Y es mi hija mayor, y tiene el mismo cumpleaños. Wow. Entonces, el niño tiene el mismo nombre del medio del abuelo de mi esposo, y mi esposo y su abuelo eran muy pegados. So, si mi esposo llegara a tener un hijo, iba a elegir ese nombre. Entonces, esos niños fueron para nosotros. Al tanto que cuando íbamos a las cortes, íbamos a participar, o sea, el juez llegaba un momento y decía, estos niños son como niños si fueran de un matrimonio divorciado, porque yo nunca hablé mal de los papás, regresaba de manía, o sea, yo siempre era su padre y nosotros. Y esa relación se quedó hasta el momento de que la adopción vino siendo finalizada. Tú sí les cambiaste el nombre. Yo les cambié el nombre, pero las muñecas de Camila tienen el nombre de ella, original. Sí. Y de hecho, hace poco les pregunté si querían cambiar de nuevo el nombre, pero era muy caro y dijimos no. Somos la plata para ir a comer helado, qué sé yo. Pero se los pregunté a él, le dije, ¿tú quieres otra vez tu nombre? Yo feliz de la vida. Y no sé por qué se lo cambié, fíjate. O sea, no sé. Fue algo como...
Porque Al a mí no me hubiese menor yo le importado cambié el para nombre. nada dejarles el nombre. Al menor yo le cambié el nombre, porque el Mm. menor fue el primero que vino siendo adoptado. Ujú, Y mi esposo, yo dije, bueno, tú eliges el primer nombre ujú. y yo elijo el nombre del medio. Y yo elegí Juan, porque para mí Juan era el hijo esperado, Juan Bautista. Ah, Y el cumpleaños de él justo cae el día después de Juan Mm. Bautista. Me parece que es una opción bonita también que te dan, ¿no? Sobre todo cuando son tan pequeños, de pronto es distinto. Para nosotros fue un inicio, un nuevo comienzo. Vamos a dar un nombre a esta nueva etapa de la vida, ¿no? A esta nueva historia que vamos a crear juntos. Entonces decidimos darles un nombre. Mm. Y yo me acuerdo que tú lo hiciste de una forma muy creativa porque, Ujú. porque me acuerdo que le La pusiste transición, ¿te exacto, de acuerdas? un nombre, o sea, el middle name, el segundo Mira, nombre es muy en el cómico, original, es así. ¿verdad? Es así. Ellos no hablaban español. Sí. Entonces yo, your name is Camila. Camila, ¿cómo era la cosa? Era Camila Ariel, ¿verdad? Pero no me acuerdo cómo se lo hice, pero sí, era como Camila Ariel, Camila Ariel, Camila Ariel. Y después le dejé solo el Camila. O sea, el Ariel, que era el de ella, Exacto. se lo quité. Ujú. Pero fue así como Camila Ariel, you're so cute, Camila Ariel. Y el otro también con el niño, con Nicolás. Y les quité ese nombre. Qué loco, ¿no? O sea, Sí. las estrategias de uno, pero bueno. Interesante. Sí. Mira, volviendo al Es tema mucho- que mencionabas de qué de pronto gusta menos. A mí algo de las cosas que la gente hace y me pregunta, ya cuando preguntan muchos detalles de esa vida de los niños, de su Sí. situación, para nosotros es como, esa es su historia. Claro. Es su historia y nosotros protegemos esa historia para ellas. Sí. Claro. Para cuando estén grandes y quieran ellas averiguar sobre su historia, todo vamos a estar para apoyarlas, pero no es como así como de chisme para contarles, incluso sea amistades, familiares, nosotros protegemos mucho Nosotros también. su historia, es como, es de ellas, Claro. no es de nosotros para estar contándolas. Y sucede que les pregunten mucho, que la gente quiere saber de sus familiares, de sus... Total. Y además que te Totalmente, preguntan sí. directamente qué era, droga. O sea, no es Total. que te preguntan, cuéntame un poco de su historia. ¿Qué era? ¿Droga? ¿Abuso? ¿La violaron? ¿Qué pasó? Es curiosidad humana, digamos. No tienen... No, es chisme y es mala onda y tal. Sí, pero no Porque, tienen la... o sea, tienes que ser muy... Es Hollywood. Es total. una fantasía que presentan Sí. en cuanto decir que eres padre foster. O sea, cuando piensan que es foster, piensan en los niños abusados automáticamente. No hay esa historia en Hollywood que enseña lo que uno vive. O sea, en Sí, ese pero también sentido. enseñan el parto natural y yo no le pregunto a Cata, tu esposa, oye, ¿sangraste mucho? O sea, ¿sabes? No. No, O sea, no. Claro. no. ¿Sabes? Es un tema de respeto, es un tema de, bueno, no tienen que entender que no todo el mundo tiene ese nivel de... No hay de toda, hay mucha conciencia o no información sé. para compartir. Ujú, Sí, no sí, todo el sí, mundo sí. sabe de Ahora, eso. los míos son diferentes. La mía Sí. tiene 18. La mi hija mayor tiene 18, se acaba de graduar del bachillerato. Ujú. Su hermano tiene 17 y el más pequeño cumple 15 este mes. Entonces, los míos ya son mayor. Ahora, Ya yo he podido compartir con ellos muchas cosas. Porque hay una parte genética. Entonces, yo le tengo que poner ya más al frente de adicciones y cosas así, al punto de que están queriendo manejar. Y yo decidí que no voy a beber. Mm. Entonces, ellos me dijeron durante el tiempo de COVID, bueno, mami, tú sabes que nosotros no vamos a beber. Le digo yo, ok. Entonces yo decidí, bueno, yo no voy a beber tampoco porque yo no quiero dar el ejemplo de manejar, darme un trago y manejar. No voy a beber. Así ustedes saben que no hay ni un vaso de alcohol para poder ponerse atrás del guía. Yo no bebo. Mi esposo puede darse un trago, yo soy el chofer. Y ellos ven ese ejemplo y también conectan. Mi papá era alcohólico. Yo tengo esa parte genética por igual. Claro. O sea, yo me tengo que cuidar. Eduardo, yo no puedo hablar del tema de la adopción sin decir algo. Dime. Es sumamente importante considerar eventualmente conocer a esos padres biológicos. Sí. Yo no estoy segura que tú estés de acuerdo con esto. Sí lo estás. Sí. Ok. Eso es parte del Pienso proceso. que es sumamente importante, primero por la parte de la identidad, y segundo, pienso que es muy importante el acceso a su información. Si tú puedes conocer a esos padres biológicos... Genética. Exactamente. O sea, yo te puedo hablar de temas míos personales y entenderías más por qué. Pero el tema de tener acceso a la información de ese niño o esa niña
es fundamental, de hecho, de vida o muerte. Claro. Entonces tú tienes que estar enterado. Y el tema que yo veo en la adopción, en general, incluso los que quieren adoptar, siento que se quieren poner por delante esa necesidad o esas ganas de ser padre o madre, que la necesidad que tenga el niño de su identidad, de su derecho a saber su origen y de saber su genética, su biología. Y yo lo defino como egoísmo absoluto. Y por eso es que faltan tantas personas que realmente sirvan como foster parents, porque siempre está la cuestión de el día que yo me tenga que despegar de este niño, estás pensando en ti. No estás pensando en esa semilla que estás sembrando, aunque sea temporalmente, en ese niño. El egoísmo impera en el mundo de la adopción y el foster care. Y si yo tuviera que cambiar algo ahora que volví a la universidad a estudiar esto, porque para mí es muy importante, yo abogaría 100% por esto. O sea, por el acceso a la información, por el acceso a sus derechos y porque entendamos que el egoísmo no protege a los niños desde ningún aspecto. Y ahora, ¿qué pasa si, digamos, no funciona? O sea, ¿existen devoluciones? O sea, o ya uno lo adopta y eso no se pasa. Bueno, sí existe, pero ¿Rehoming? Sí, pero es ya un punto muy extremo. Hay muchos servicios que te dan para poder ayudar en la transición de irse de cosas. Hay servicios, hay psicología, hay psicólogos, hay terapia de conducta, hay muchas cosas que te pueden venir ayudando para poder ayudar el niño. El rehoming funcionaría también en tu caso como padre biológico. No es exclusivo a los padres adoptivos. Tú adoptas, es lo mismo que el padre biológico, los mismos derechos. Si tú no quieres seguir con ese niño biológico, adoptivo, tú se lo entregas al gobierno and they rehome the kid. O sea, lo reubican. Por eso te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, no es exclusivo de la adopción. Sí, porque no sabía que yo tenía esa opción. Tienes esa opción. Pero eso te iba a preguntar, si a ti no te funciona un hijo biológico, ¿a dónde lo vas a devolver? Exactamente. Claro. O sea, tú se lo entregas al gobierno, punto. Y el gobierno se encarga. En el caso de adopciones internacionales, tú tienes un tiempo, un periodo, como el proceso legal toma cierto tiempo en el país de origen. Ahí en ese tiempo está incluido ese bonding time, tiempo para conocerse, transición, donde están muy pendientes. Los del organismo que vela por los niños está muy pendiente y tienes meetings constantemente y expertos, pero piensa que todos los que están alrededor, todos quieren que todo sea exitoso. Claro. Tanto nosotros como el organismo y la agencia, todos quieren que esto sea exitoso y por eso te dan tiempo. Y al mismo tiempo protegiendo a los niños para que no te lleguen a familias protegiendo a los niños. Aquí no es el beneficio de nosotros, los padres, es por los niños. Sí. Y todas esas cadenas de tiempo y procesos es por cuidarlos a ellos. Porque habrá casos extremos, ¿no? Como todos. Claro. Qué interesante. Y yo le hice a mis hijos, Ancestry. So ellos vieron de dónde era que venían y cuál era, tienen tanto porcentaje de esto. Pero yo, porque estuvieron en el proceso y tuvieron tantos años, yo llegué a compartir con los padres. Yo tuve más información. Eso es maravilloso, el Ancestry. Yo tuve más información. So, yo sabía de enfermedades, yo sabía de esas cosas. Entonces, eso ayuda. Con la mamá del más pequeño, yo quise tener esa relación con ella, pero era bipolar y hubo un momento donde la expectativa que ella esperaba y lo que yo podía darle a ella por protección del niño no era lo que iba a ser deseado. So, no pude continuar esa relación con ella. Pero los niños mayores, casi 2 años en contacto. Dos, en realidad fueron casi 4 años en contacto con ellos. Yo pude saber mucha información de enfermedades, de familiares, y ahí pude ayudarlo en esa parte genética de lo qué composición tienen uno al otro. Pero los 2 hermanos son biológicos, sí. Pero justo no compartían el mismo apellido. El papá nunca reconoció a la nena, reconoció al hijo. Entonces el hijo tenía el apellido de él, pero la niña tenía el apellido de la mamá. Interesante. Piensa que uno no es dueño de estos niños. No. Claro. Uno es acompañante. Ni yo de los míos, ¿verdad? Por ejemplo, al final de cuentas, entonces,
cuando uno entra en un proceso de adopción, parte de la historia y del entendimiento que hay que tener es que es su historia y tú tienes que acompañarlos a través de todo ese proceso. Y si cuando estén más grandes quieren conocer de sus raíces, por supuesto, uno tiene que estar dispuesto. Claro. Creo que antes de pronto era distinto y había mucho mito y se guardaban los secretos. Sí. Sí. Y cuando cumplía mayoría de edad, de pronto se enteraba el niño, pero eso es de antes, ya las cosas han cambiado mucho. Ahora, y entonces, pensando así, una escena donde los niños están discutiendo con los papás, sucede así como la onda, el estereotipo del padrastro o la madrastra, de que el niño, de que no, tú no eres mi mamá, tú no eres mi papá. O sea, ¿pasa eso? Sí, con los adoptivos? sí pasa, claro que pasa. El hijo mayor mío me dijo, yo soy frenética con las notas, y me dijo, tú eres un crazy Latin mom. Ok, me dijo eso. A ratico pregunta, ¿qué de comer? Yo digo, bueno, lo que hay es arroz y habichuela, pero yo soy la mamá loca latina, yo no sé, comerás macaroni con cheese. Y me mira y me dice, bueno, o sea, y justo esa frase se la puse. Y en tiempo de Navidad, yo siempre todos los años le hago un ornament, le hago un arreglo de Navidad para cuando se llegan ahí, tienen todo su cosa para su arbolito. Ajá. Y le hice Crazy Latin Mom, by el nombre. Entonces ahí tú tienes lo que dice. Y lo tomamos de relajo, pero sí, a veces te lo dice, pero se sienta en un momento de hijo biológico, que llámalo papá, te odio, y tranca la puerta. Claro, Cuando que te dice a ti, sí. cuando te dice a ti eso, yo digo, bueno, estoy haciendo buen trabajo porque no somos amigos. Claro. No podemos ser amigos en este momento. Quizás en el futuro sí, pero en este momento, mamá e hijo, no somos amigos. Me tienes que odiar. Sabes que los foster parents, los que lo hacemos temporalmente, ¿no? Siempre que escuchamos que un niño lanza una puerta, es el momento más feliz para nosotros. Decimos, ¿Queda el portazo? por fin me tiene confianza. Uh-huh. Sí. Claro, porque si no... Porque si no es miedo, es miedo. Entonces, cuando hacen algo así es porque se atreven a hacer ellos. Se Y sienten para mí seguros. ¡ay, qué feliz, qué feliz! Eso no se hace, qué feliz. Oye, ¿Sabes? no lo había pensado yo jamás para los míos biológicos. O sea, yo al revés, yo me encabrito más. ¿Por qué me dio portazo? No. Para Sí, mí porque es- cuando estás en tu espacio seguro, Sí, tú señor. haces todo el ¿Tú eres tú? berrinche que tengas que Ujú. hacer. Claro. Así que, sí. Interesante, Sí. esa no me la sabía. Sí, esto es Adoption 101. También otra cosa que es importante aclarar es que estas no son tampoco historias de hadas. O sea, estos Ahí procesos, iba, yo quería saber o sea, y la gente asume que tus niños Que todo son es perfecto. traumados o que están perfectos. o sea, y hay que ser claro para la gente que esté pensando en hacerlo. O sea, a ti te lo dejan muy claro. Aquí, en nuestro caso, todo nace de dolor, de una historia de dolor de nosotros, y hay una historia de dolor de los niños, Claro. de un nivel de abandono. Claro. Entonces, no son cuentos de hadas. Entonces, te preparan para todos esos escenarios que puedan suceder, y lo tienes que tener claro. Y que la gente sepa que no es o sea, que también vas a tener momentos difíciles, pero está bien, porque no hay nada que el amor no pueda lograr. Y sientes, perdón, que con el amor, ¿sientes que hay algo que sea diferente del amor de un padre o una madre a su hijo o hija biológico o biológica versus al niño o niña adoptivo? Yo he entrevistado a muchas personas que son ambas, Ajá. o sea, que cumplen los dos papeles, cero, y les creo. Sí. Es un amor muy, o sea, que crece tan natural, tan bonito que no. Yo estoy segura que no. Es más, yo me acuerdo, yo estuve embarazada, y yo me acuerdo la sensación de la corte versus es el hospital para nosotros, ¿no? Sí. Versus la sensación, bueno, exactamente lo mismo. O sea, ¿sabes? Es como un amor precioso. O sea, mis hijos son mis hijos. Y ahora, hablabas también Los amo. de convivir, que los niños convivan a otros niños adoptados, como para que entiendan esa realidad. Yo quiero preguntarles, ¿a ustedes se han sentido discriminados por otros padres que tienen hijos biológicos, como que, ay, estos son los que tienen hijos adoptivos? ¿O eso no sucede? O sea, eso para Hay de todo. Sí sucede. Sí. Y has tenido la gente, yo por lo menos en mi caso he escuchado a un par de personas decirme a mí directamente, qué maravilla que pudiste hacer eso, pero un hijo biológico es otro tema. Qué lástima que no pudiste tener hijos.
ese tipo de comentarios, ¿no? Pero Cuando ellos no saben lo que se siente. cuando no saben lo que sé, pero como te digo, al Claro. ignorante hay que ignorarlo y punto. O sea, ¿sabes? Pero sí, no, tú escuchas todo tipo de comentarios. Por lo menos mi hija, que es birracial, yo sí siento la discriminación. Entonces sí es importante que ya conozca otros niños birraciales también, la raza, Claro. pero sí siento que hay cierto rechazo a que tiene su lado negro, ¿sabes? Yeah. Definitivamente sí. Entonces te aceptan a ti como blanco, pero ya tu hijo es como diferente. Y por supuesto que nos hemos visto y no me acuerdo el nombre de esos amigos porque obviamente ya no son amigos. Claro. O sea, no, ¿sabes? No es mi estilo de gente. Claro, buenísimo. El grupo de apoyo es muy importante, lo que mencionaba Xiomara antes. Cuando tú tienes un grupo de apoyo donde son varios padres y varios niños que han llegado por adopción, desde el punto de vista del niño también es importante porque se ven reflejados, ¿no? Sienten, mira, ella o él tiene una historia como la mía. Y ven lo normal y se da cuenta de que todas las historias de todos los niños son distintas, pero que la de ella también es aceptada y es válida. ¿Tú sabes que es difícil, Eduardo? Cuando tus hijos, eso sí es difícil. A mí no me importa que me digan, tú no eres mi mamá, o sea, yo me río con eso porque al final los títulos a mí me dan igual y en todos los aspectos de la vida, o sea, trabajo, etcétera, tú me conoces, ¿sabes? Cuando tu hijo llega a tu casa y te dice, o tu hija, que el amiguito le dijo, you're adopted, oh my God, I'm sorry. Porque para ellos, que su amigo sientan esa lástima. Claro. Que no viene de un mal lugar, no es que le quieren hacer daño, ¿verdad? Eso te duele porque sabes que viene desde la inocencia. Exacto. No puedes ni siquiera decir que son ignorantes. No puedes decir que fue infundado por los padres. ¿Por qué no? Quizás sí, pero son comentarios. ¿Sabes por quién fue? Por Disney y todo este temita de las películas. Que el niño huérfano es el niño pobrecito. Claro. El niño que está con el peluche agarradito. La huerfanita que la rescata. O sea, lo va así en el pasillo en la película, ¿no? Pasillo negro, cargando el osito. Ese es el niño adoptado. Los niños que ven eso, ¿sabes? Entonces van directamente a decirles, I'm so sorry. A mí lo que me A mí hizo eso difícil fue, los niños van a la escuela IB. Y siempre, Bachillerato internacional. Sí, y siempre hay proyectos en kinder, en la primaria hay un proyecto de su cosa familiar. Sí. Y, o sea, yo tenía... ¿Ese como el árbol familiar? Sí, el árbol familiar o la cultura y entonces, o sea, cómo tú... Y yo tengo que tener esa conversación con la profesora y decir, o sea, este proyecto, ¿por qué? Y entonces, ¿por qué este proyecto? Porque entonces sale a reducir, cuando son en una edad muy, muy joven, que no hay información a la cual tienen que compartir a comenzar, porque los míos estaban de foster, yo no llegué a adoptar, entraron en pre-K, la mayor, y yo no la llegué a adoptar a ella hasta que ella entró a segundo grado. Okay. So, ella estaba en esa escuela kinder primero. Entonces, venían esos proyectos y decías, bendito proyecto. Sí, cuando te piden la foto de bebé porque van a hacer un juego de Who's this baby? Sí. La foto de 0 meses, yo tengo fotos de 2 años. Exacto. Es la única que no tiene. Sí, ahora en el bachillerato tenían en el álbum, en el yearbook, tenían esa foto, la foto de bebé, y dice, me dijo mi hija, yo no la puse porque yo sé que tú no tenías. Yo tuve que escribirle a la maestra. Sí, esas cosas son las cosas que a mí me molestan, porque no piensan en que hay niños que vienen bajo diferentes circunstancias, a la cual eso no viene siendo un caso. Y los proyectos los viví 3 años de corrido. Viví ese proyecto. Y cada 3 años la mamá me miraba y decía, ahí viene esta. Digo yo, claro que voy a venir a quejarme. El proyecto no debe de ser así. Como todos los casos son diferentes, y yo siempre hago énfasis en eso, porque en nuestro caso, cuando estábamos analizando cómo íbamos a llegar a ser padres, hicimos la investigación y decidimos en el programa de Colombia, porque yo soy colombiano. Entonces esa parte de la identidad cultural la tuvimos en cuenta en nuestro proceso de selección. Entonces era importante que mi esposa es puertorriqueña, en mi caso colombiano, y decidimos hacerlo por el de Colombia, pero para tener esa conexión también a las raíces, ¿no? Yeah. Fue parte de... Y sucede en el día a día, ¿no? Y tú notas la emoción de las niñas al saber, tú también naciste en Colombia y esto.
y mira, tú tienes la piel como yo, cosas así, detallitos. Pero al final, como es por el bienestar de los niños, Claro. pensamos nosotros que era una buena opción. Qué interesante. Oye, como pueden ver aquí tengo muchísimas preguntas, pero se nos acaba el tiempo. Yo quiero para concluir, quiero que cada quien me diga 2 cosas. Número 1, quiero saber la pregunta más estúpida que les hayan hecho por ser padres o madres adoptivos. Y 2, el consejo que ustedes le darían a una persona que está pensando en adoptar. ¿Quién quiere empezar? No se amontonen. La pregunta más estúpida fue, bueno, pero tú cogiste 3 de foster, te dieron mucho dinero. Esa fue la pregunta más estúpida, porque piensan que uno recibe una cantidad de dinero, por favor, no recibes nada. Lo que te dan mensual te cubre quizás en el tiempo los pañales, simplemente. Esa fue la pregunta más estúpida, la parte económica fue la pregunta más estúpida. ¿Cuál fue la otra pregunta? El consejo que le darías a un padre o una madre que está considerando adoptar. O sea, especialmente lo que tú sabes ahora que no sabías en el momento que decidiste adoptar. Yo le digo a la gente que piensen en hacer foster. Sí. Y he tenido la oportunidad de ser parte de las clases, de los cursos, como testimonio de padre. Y lo hice cuando se fueron los dos grandes. Tenía mi tiempo y fui y participé y fui padre donde pude dar mi testimonio, sabiendo y viviendo ese dolor que ya se habían ido y habían estado conmigo por ese tiempo. Pero pude y sé de conocimiento, tengo 2 amigas que decidieron hacer lo mismo y sabían lo que yo sufrí cuando se fueron, porque sentí, tú sabes, el dolor, que lo quería, pero yo sabía que el plan era que ellos tienen que estar conmigo este tiempo y después él se iba a encargar de ellos. Y he podido convencer a varias amistades de poder hacer el proceso y entrar en foster, y 2 han llegado a adoptar. Pero hay muy pocas personas que se disponen a hacer foster y hay muchos niños que se necesitan tener foster. Casas, no grupos, no grupos donde están ahora la mayor parte. Yeah. Andrés. Bueno, pregunta estúpida más es porque le da a uno coraje. Es cuando son preguntas que te dan a entender como si esto fuera un catálogo. Tú puedes escoger qué es tal cosa, qué es niño, qué es niña, qué es tal... O sea, esto no es un catálogo de lo que estamos hablando, son niños. Entonces, cualquier pregunta que te lleve a ese tema de catálogo a mí no me gusta y me parece estúpido. Pero en el proceso de la adopción, pues Mari decías que te decían, bueno, si es este niño cuesta menos que si es este niño. O sea, como que sí hay opciones o no. No, bueno, no sé el contexto. Yo hice en los Estados Unidos. Ajá. Yo no hice la adopción internacional. Cuando hice la investigación en los Estados Unidos. Yeah. Y esa fue la respuesta que me dieron. Yeah. No, en adopciones internacionales, por lo menos en nuestra experiencia, no tuvimos esa situación. Volvemos al tema de que es todo por los niños. Ellos buscan cómo hacer un pairing, un match, desde la perspectiva qué padres son buenos para los niños. No es qué niño es bueno para el padre. Claro. Entonces, eso es me toca aclarárselo mucho a la gente. Esto no es un catálogo. Claro. Y el tema de qué consejo. Bueno, definitivamente hay que hablar del tema, por eso gracias por invitarnos a hablar aquí, porque nos da una oportunidad de que si hay alguien que esté en una situación parecida a la de nosotros y necesiten ese empujoncito, pues vean que es algo que se habla con naturalidad. Yo pienso que tienen que estar seguros de hacerlo desde el punto de vista de que es lo mismo que en una familia biológica. Tú tienes que tener mucho amor y estar dispuesto a estar en los momentos bonitos y en los momentos más difíciles. Pero sí tienen que acabar con todos esos mitos que existen. Es como una familia biológica, realmente. Samara. En mi caso, más allá de preguntarme si mi esposo sabía si era o no era... Stop and mark. Eso es como... la pregunta para mí más estúpida ha sido ¿por qué no fertilización in vitro o por qué no adopción internacional? O sea, para las personas, adoptar internacionalmente te da más caché. El in vitro es tuyo. El foster care es la última opción.
para mí es la más estúpida, la más desinformada y la más egoísta. Y el consejo es que realmente soltemos el egoísmo, que pensemos que esto es por los niños, en nombre de una familia. En mi caso bíblico, en nombre de Jesús por protección a un huérfano. Pero sí creo que debemos ponerle el ojo muy, muy encima al tema, por ejemplo, en la adopción internacional, de que no sea una adopción fraudulenta, que tengan un tratado con la Haya para prevenir casos de lo que vemos en las noticias y que cada día pues empeora. Pero principalmente el mayor consejo es de verdad y de corazón soltemos el egoísmo. Si soltamos el egoísmo, más niños podemos alimentarlos de amor, prepararlos para lo que les viene. Quizás no es una casa adoptiva, quizás es un foster home para siempre, hasta que cumplan la mayoría de edad. Y luego ese homeless que tú ves en la calle probablemente es ese niño que nadie quiso. Por precisamente estos mitos de que la adopción internacional o el in vitro es mucho mejor. Entonces, definitivamente esa es otra de las cosas que uno tiene que escuchar y entregárselo a Dios. Claro, y educar a la gente para que se entienda. Absolutamente. Pero fíjate que nosotros no teníamos esa perspectiva de que fuera adopción internacional algo mejor. Fue una dentro de las opciones, fue la opción que más sirvió para nosotros. Claro. Pero yo no tenía tampoco esa concepción de que es mejor de pronto la adopción internacional. Yo pienso que al final igual los niños son los que tienen la necesidad al final del día, sea doméstico, sea internacional. Total. Y tú tienes que escoger dentro de todas las opciones qué es lo que más te funciona. Claro, totalmente. Bueno, con eso nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Y gracias a ustedes por la sintonía. Esto es Preguntas Sin Vergüenza. Yo soy Eduardo Padilla. Nos vemos a la próxima. Gracias. Este programa es presentado por Megacrete, making high performance construction affordable.